Don Boris, ¿en qué caso las entidades están obligadas a devolverte la plata? En el 100% de los casos, si ellos son los responsables. Opa. Entonces lo que tenemos que probar es que ellos sean los responsables. ¿Cómo lo probamos? Hay básicamente dos tesis. Una que es lo que se llama la teoría del riesgo, ambas están ligadas a lo que se llama la responsabilidad objetiva, es decir, el banco, que es la institución fuerte, que está frente al consumidor, que es la parte débil, es el que tiene que responder, a no ser que pruebe que hay culpa de la víctima. Es decir, mire, que yo llegué y le di la información a usted de una forma absolutamente voluntaria, confié en usted y usted me traicionó, entonces ahí sí, yo asumo la responsabilidad porque es víctima. Bueno, según las estadísticas del OIJ, el año pasado se contabilizaron alrededor de 2.000 estafas. A este año llevamos más de 9.000 estafas. Esto es una pandemia de estafas, pero alguien lo puede defender. Tenemos a don Boris Molina, que está con nosotros, amigo de la casa. Don Boris, bienvenido. Placer, mi querido Ítalo. Don Boris, ¿en qué momento se define una persona como víctima de estafa? Claro, la estafa tiene una característica esencial, que es lo que se llama el ardid o el engaño. Cuando una persona es engañada para conseguir un fin patrimonial o un fin económico, entonces ha sido una víctima de estafa. Don Boris, que esa sensación donde usted abre, se mete al banco y dice, pero aquí falta gente, aquí falta plata. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer y cómo saber si realmente cae en una estafa? Claro, lo primero que tiene que hacer es comunicarse con el banco. ¿De una vez? De una vez, Ok. porque en el banco es donde le tienen que decir qué fue lo que pasó. Lo que pasa es que muchas veces si te lo esa llamada llega tarde, esa comunicación llega tarde. ¿Por qué? Porque ya ha sido víctima de estafa. La estafa no es solo la forma en que vemos habitualmente cuando lo llaman y le hacen un timo y toda esa cosa. No, es que lamentablemente ahora se está dando que a usted le entró un correo electrónico que le dice Aquí el está el banco, enlace. alguien está sacando plata. Y cuando usted llama al banco, resulta que ya pasaron 5 minutos y ya le saquearon la cuenta. En cuestión de minutos. En cuestión de minutos. O sea, ahí tenemos un caso, ¿verdad? Ayer estuve comentando, por cierto, con mi querida amiga Adriana Rojas de Aprodeco, que es la asociación que defiende a los consumidores financieros, sobre un caso de roban 46 millones en 6 minutos, Ítalo. O sea, si usted como empresario quiere agarrar y hacer 27 transacciones, por decirle algo, en 6 minutos, no lo puede hacer, Ítalo, no le da el tiempo. La plata es y esta gente, con inteligencia artificial, con mecanismos tecnológicos sofisticados y todo, logran en 6 minutos agarrar de sus cuentas 46 millones de colones. Eso bueno, es don Boris, vamos a defender a muchísima gente en nuestro Facebook Live. Por favor, agarre el Facebook, se mete y aquí vamos a estar ayudándole si usted ha sido estafado o estafada. Estamos en vivo en nuestro Facebook Live. Ahora, usted me dice que le sacan la plata con una facilidad increíble, pero ¿cuáles pruebas tengo que llevar para decir, no, esto es una estafa? Un momento. Bueno, eso es un punto muy importante. Ayer estaba escuchando, Ítalo, a un grupo de diputados que están planteando un proyecto de ley para cambiar la concepción de lo que se llama la carga de la prueba y establecer entonces que los bancos tengan la obligación de probar si usted efectivamente no es una víctima, sino que usted mismo se provocó, digamos, el daño financiero, porque hoy en día la víctima es la que tiene que probar que efectivamente es una víctima de una estafa. Y entonces usted llega y dice, pero mire, ¿qué prueba puedo tener yo si yo simplemente me di cuenta cuando me metí a la cuenta que antes tenía 10 millones y ahora no tengo ni un solo céntimo? Entonces, ¿qué prueba puedo tener yo si el banco, que es el que tiene la estructura financiera, la estructura económica y la estructura histórica, es el que tiene toda esa información? Al banco le corresponde aportar esa prueba. La platita duele mucho, don Boris. Usted me habló de 46 millones, ahora digamos hablamos de 10 millones, pero ¿qué pasa si son 50.000 colones o 20.000 colones? Plata es plata. Cualquier plata que sea, mire, después de un colón nadie se lo regala a usted. Entonces cualquier cosa que le roben a usted es importante. Eso es también muy importante, Ítalo, porque resulta que hay gente que le roban, digamos, 50.000 colones. Y entonces dice, no, mire, no voy a perder tiempo presentando una denuncia, eso no va a parar en nada, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hacen los maleantes? 50.000 a Ítalo, 50.000 a Boris, 50.000 a Raquel, etcétera, etcétera. Y entonces en un día agarran un montón de plata de un montón de gente. Don Boris, ¿en qué caso las entidades están obligadas a devolverte la plata? En el 100% de los casos, si ellos son los responsables. Entonces lo que tenemos que probar es que ellos sean los responsables. ¿Cómo lo probamos? Hay básicamente dos tesis.
Una que es lo que se llama la teoría del riesgo, ambas están ligadas a lo que se llama la responsabilidad objetiva, es decir, el banco, que es la institución fuerte, que está frente al consumidor, que es la parte débil, es el que tiene que responder, a no ser que pruebe que hay culpa de la víctima. Es decir, mire, que yo llegué y le di la información a usted de una forma absolutamente voluntaria, confié en usted y usted me traicionó, entonces ahí sí, yo asumo la responsabilidad porque es víctima. Don Boris, tenemos un caso y vamos a analizarlo en este momento. Él es Alex, lo llamaremos así para proteger su identidad. Alex forma parte de los más de 3.000 ciudadanos que son estafados año con año bancariamente. A él lo estafaron 2 veces, una con su tarjeta de crédito y otra con la de débito. La primera estafa fue hace ya un tiempo atrás, donde yo tenía una tarjeta de crédito de un banco específico y me la dieron porque cuando yo abrí la cuenta, entonces me dieron la tarjeta de débito y la tarjeta de crédito. La de débito yo la uso, pero la de crédito nunca la llegué a abrir del plástico que te entregan. Lo que me impresionó fue que estando la tarjeta cerrada, ni siquiera estaba abierta, me pudieran estafar. Vos no sabes si te van a hacer la evolución del dinero, porque es un estudio que dura, te dicen desde el primer momento, puede durar 3 meses, ¿verdad? Entonces, hay sumas, grandes cantidades de dinero que pueden ser muy grandes, ¿verdad? En mi caso fueron como $500, donde gracias a Dios yo lo pude asumir, pero no son $500 que a mí me sobraban, ¿verdad? Vamos a ver claro, y que si yo dejaba correr intereses mientras me resolvían, iba a terminar pagando como $750, o sea, $250 más. Es importante que usted como ciudadano esté atento para prevenir la estafa o para que aprenda cómo denunciarla. Siempre páguele el seguro a la tarjeta. Es una inversión pequeña, generalmente los seguros rondan entre los 3 y los $6 y eso le puede ahorrar a usted tener que hacerse responsable de una suma bastante alta. Pero además nunca comparta su plástico, no entreguen el plástico para ir a pagar tal vez en la gasolinera, por ejemplo, que usted le da a la persona la tarjeta y usted pierde el dominio de esa tarjeta. Lo más importante es siempre revise el estado de cuenta a fin de mes para que usted no vaya a tener que presentar un reclamo 3 meses después y entonces ya le vayan a decir, pero ¿cómo no se dio cuenta si usted ya ha venido haciendo los cargos? A nivel administrativo se resuelve en la mayoría de los casos, en la mayoría incluso ni siquiera tenemos que ir al banco, pedimos el formulario del reclamo para hacer valer el seguro que todos deberíamos de pagar por el uso de la tarjeta ante estafas. Lo más importante es que usted guarde todas las pruebas, que serán las que lo respalden ante un eventual proceso judicial. Don Boris, qué complicado, porque don Alex ni siquiera sacó la tarjeta del plástico, lo estafaron y el banco le dice, no, entonces sí, hay que revisar unos de 3 a 6 meses y los intereses de esos $500. No, y precisamente, Ítalo, ahí, ¿cómo le van a decir a usted que usted pruebe algo que el banco efectivamente tiene que ser el responsable? Porque si él no sacó la tarjeta nunca de la envoltura en que estaba y la usaron, ya y la usaron definitivamente claro, vulnerando la seguridad del banco, no de la persona. Ahí no tiene culpa la persona. Entonces, pero sí, rescato, digamos, de la nota también el tema del seguro, Ítalo, es muy importante. Verdaderamente, lo que decía Stephanie Portugués es absolutamente cierto. El costo es muy bajo y realmente los beneficios pueden ser muy altos. Entonces, digamos, en Costa Rica tenemos 3 aseguradoras que básicamente están dando protección a los entes financieros contra este tema y es algo que lo puede salvar a usted. Pero si no tiene el seguro y el banco no es responsable, tendrá que pagar el banco. 3 meses, imagínense. Imagínese. A usted le saca la cuenta de la cuenta suya el salario. Y tiene que esperar 3 meses para que se lo dé por una responsabilidad del banco. Don Boris, vamos a ayudarle a la gente en nuestro Facebook Live. Tenemos a Liz, que le hicieron una estafa por 28 millones de colones. Nunca recibió una alerta, nunca supo absolutamente nada. Después le llegó un voucher por 28 millones de colones, llamó al banco y el banco al día de hoy le dijeron, no, vamos a revisar, sí, es que de ahí hay mucha gente en fila también. Exactamente, sí, eso no puede pasar. Mire, ella puede presentar las acciones legales en 2 vías, en la vía civil o que en este caso, cuando son bancos estatales, es la vía contenciosa, pero también puede ser en la vía penal. ¿Por qué? Porque puede ser que
esta estafa haya sido producto justamente de un grupo organizado, no necesariamente el banco, pero podría ser, y entonces tiene que identificar quiénes fueron las personas que hicieron esa estafa, pero también el banco tiene que responder civilmente, lo puede hacer dentro del proceso penal o fuera de él a través de un contencioso. Bueno, vea lo que dice doña Laura. El lunes la estafaron, o sea, ayer. Ajá. Puso la demanda del OIJ, dice que está esperando a ver cuánto se dura más o menos, es la pregunta, para que el OIJ diga, ok, vamos a hacer su caso. No, pueden ser semanas o hasta meses. Opa. O sea, no es algo que lo vayan a... No es que vamos de una vez No al es banco. que vamos de una vez y lo investigamos y ya tenemos toda la información. No. Por eso es importante no solo en el OIJ, sino en el propio banco, para que el propio banco tome las previsiones para tener toda la información. Don Boris, ¿qué hacer cuando el banco le dice, no, es que eso es culpa suya, de falta de seguridad de sus tarjeticas, de ahí? Exactamente, para eso tiene que estar entonces la oportunidad de presentar las denuncias en los entes respectivos, porque la persona no puede estarse sujetando a lo que dice el banco. Vea qué importante la información que habíamos ahora también, que decía que muchos de estos casos se resuelven administrativamente. Entonces imagínense, Ítalo, si al OIJ han ido a parar 9.000 denuncias este año, ¿cuántas serán en la realidad las que se filtraron, digamos, a través de esos otros mecanismos? Qué buen dato, sí. Con el seguro o la gente que definitivamente no hace nada. Podríamos estar frente a 30.000 estafas perfectamente en este tema. Don Boris, casi siempre el gato casero, ¿verdad? Hay muchas veces que un tío lo estafa o la prima tiene la clave y esa clave le agarró, empezaron a sacar platica de a poquitos. ¿Cómo denunciar a una persona que uno sabe que es ella, pero no tiene las pruebas? ¿Sí me entiende? Si se sabe que es esa persona, o por lo menos lo intuye, es muchísimo más fácil, porque ya puede presentar la denuncia directamente en fiscalía. Cuando usted sabe quién puede ser, entonces lo puede hacer en fiscalía directamente. Si usted no sabe, si es ignorado el tema, va al OIJ. Entonces ya hicimos un paso más adelante cuando vamos a la fiscalía. Y digamos que puede ser relativamente fácil. ¿Por qué? Porque si usó la tarjeta, la tuvo que haber usado en un lugar en específico, puede haber cámaras, puede haber otro tipo de pruebas, puede haber firma, etcétera. Pero hoy en día lo que decía esta muchacha también es importantísimo. Si nosotros damos la tarjeta, recordemos que hoy en día es un toque, nada más. No la suelte. Tome aquí, tome aquí, tome aquí. Entonces, si se llevan la tarjeta y ya tienen listos, por ejemplo, 3 o 4 datáfonos, en donde usted nada más pasa, adiós, en segundos le pueden haber estafado una suma importante y usted ni cuenta se da. Don Boris, vamos a suponer, ¿verdad? Porque hay personas que creen que hay muchas personas dentro del banco, que hay una asociación también que lo dice, que pueden haber personas haciendo delitos dentro de los bancos. Entonces llega la persona, ¿verdad? Le sacan plata, uno cree que es gente del banco, pero el mismo banco parece que los defiende o no hacen mucho para identificarlos. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Bueno, yo creo que para los bancos es difícil aceptar el tema, porque hay un tema reputacional detrás de esto. Y aparte de eso, me parece que son los casos menores, en el sentido de menos cantidad de casos que se dan, pero puede ser la mayor cantidad en el número, porque si hay una organización criminal que funciona con gente del banco por dentro y gente externa, pues por supuesto pueden hacer mucho daño, ¿verdad? Pero me parece que la vulnerabilidad del banco no está en sus propios funcionarios, sino que está en los sistemas, más bien, claro. Porque los ladrones de afuera no ocupan tanto a los funcionarios, sino que el sistema sea vulnerable para que ellos puedan hacerlo sin que los vayan a pescar, por decirlo de una forma. Bueno, y cada vez son más las personas y los entes que se están sumando a esta asociación antiestafa, llamémoslo totalmente. Así. Si se actúa en grupo va a haber más fuerza contra esto. Yo creo que esto tiene, bueno, vea que el resultado, por ejemplo, de este proyecto de ley que estábamos viendo el día de ayer es producto justamente de una asociación de víctimas de estafa. Así es. Son personas que día a día les roban alguna plata, algunos 60,000, 50,000, 70,000. Solitos nadie les va a dar pelota, pero si son 50 personas que les robaron 500,000, ya tenemos un buen grupo. Don Boris, ¿en qué caso el banco se hace responsable y en qué caso se activa el seguro de esos $3 o $6 que uno paga al mes? Bueno, recuerde que entonces el banco va a estar muy interesado en que la gente compre el seguro para activar el seguro antes de que ellos respondan. Don Boris, esta pregunta es de doña Susana, al que le mando un fuerte abrazo. ¿En qué caso el seguro, digamos, se activa? El seguro se activa cuando usted no ha tenido, digamos, una injerencia
directa en la estafa, usted como víctima no ha sido culpable. O sea, si usted es una víctima verdadera, si a usted la engañaron, se hicieron pasar funcionarios como que si fueran del banco, le terminan sacando la clave. Metas este link, ¿verdad? Haga esto, haga lo otro, y usted en apariencia piensa que está frente a alguien del banco, usted está siendo víctima de estafa. En ese caso el seguro tiene que entrar a funcionar, inmediatamente le reponen a usted. Sea lo que llama la subrogación, es decir, usted le pasa los derechos a la gente, a la aseguradora, para que ellos vayan a cobrarle a los estafadores, por decirlo de alguna forma. Don Boris, ¿qué diferencia hace esos $3 o $6 al mes de tener ese seguro? Muchísimo, Ítalo. Imagínate que eso puede significar que a usted la aseguradora le responda en días, usted pueda recuperar su plata y después simplemente vaya como testigo, o vaya a dar información o lo que sea, y que la aseguradora sea la que se encargue de ese tema. Entonces, claro que es muy importante el tema del seguro en estos casos. ¿Y cómo me presento ante la aseguradora, don Boris? ¿Qué le presento? A la aseguradora usted lo único que tiene que demostrarle es que ya fue víctima de estafa. Ahí está, vea mi y cuenta. el modus operandi de cómo hicieron esa cosa y de todo, esa es la prueba que la misma aseguradora va a buscar. Vea qué interesante, porque también se ha dado el famoso autorrobo. Pongo a alguien que me robe, nos debimos la platita, activo el seguro y todo el mundo, exacto, ¿verdad? Después cobramos. Bueno, ahí estamos, vea usted el gran peligro, Ítalo. No solo no tengo el derecho de cobrar esa suma porque estoy haciendo ese autorrobo, sino que estoy incurriendo en un delito. Ahí se vuelve la tortilla. Claro. La estafa la está haciendo la presunta víctima. A la pucha, entonces puede terminar en la cárcel y estamos viendo que no es poquito, ¿verdad? El delito de estafa, en lo que llama la estafa mayor, en los montos más altos, tiene hasta 10 años de prisión. Entonces, cuidadito con querer jugar de viudo, ¿verdad? A ver, si se le da vuelta la tortilla. Doña Eugenia, esta es su pregunta y gracias por estar en nuestro Facebook Live. A ella le hackearon la cuenta y le sacaron un monto muy grande y que al día de hoy todo ha estado, no ha pasado nada. Claro, eso suele pasar, Ítalo, porque justamente el hackeo puede ser o porque se dio la clave o puede ser como hablábamos, que simplemente ella entró a la cuenta y cuando se dio cuenta todo estaba consumado y ella no supo ni lo que pasó. Mire, los ladrones son muy hábiles, los estafadores, ellos tienen acceso a información importante. Hoy en día usted puede tener ligado su correo electrónico a un montón de cosas, a la nube, a las cuentas, etcétera. Entonces le hackean su correo electrónico y a través de eso se van metiendo a todo lo demás. Mucho cuidado, hay que estar cambiando las claves, hay que tomar muchas previsiones para no ser víctimas de una estafa. Vea qué interesante lo que pasó con doña Marbel. Doña Marbel tenía 2 cuentas, se las cerraron, llegó al banco y el banco le dijo, pero es que usted no tiene cuentas con nosotros, no existe aquí. Bueno, imagínense que ahí puede haber una suplantación hasta de identidad. Pueden haberle robado la cédula a doña Marbel, hicieron una cédula falsa, van al banco, cierran las cuentas después de que sacaron toda la plata y ella se da cuenta tiempo después. Don Boris, ¿en qué momento ya caduca, digamos, un pleito de estos? Porque pasa 1, 2, 3, 4 años, no se mueve nada. ¿Vale la pena realmente estar encima del banco? Bueno, mientras el proceso esté abierto, no hay posibilidad, digamos, de la prescripción del delito como tal. Entonces eso es importante y por eso vale mucho la pena que la gente lo haga. La posibilidad de presentar la denuncia prescribe en 4 años. Entonces eso sí es importante que la gente lo tenga claro. Don Boris, si no me dan pelota, entonces demando al banco. Tiene que hacerlo, necesariamente. O sea, si el banco no se hace responsable, es culpable frente a mis ojos, como dicen. Entonces usted tendrá que demandar al banco para ver si reacciona. Ahora, y si el banco por más demandas, porque veas, es un ente muy grande, ya tiene 4 años, después otros 2 años, después 6 años, al final se cobran con intereses o le dan el monto que le habían robado. Qué importante esa pregunta, Ítalo, porque en Costa Rica tenemos 2 sistemas de protección para este caso. Uno se llama la indexación. La indexación es agarrar ese dinero y traerlo a valor presente. Entonces le dicen, a don Ítalo le robaron 50,000 colones en el 2023. ¿Cuánto serían 50,000 colones el valor adquisitivo de eso en el 2027? Serían 300,000. Entonces lo traigo a valor presente y luego le pongo los intereses. Entonces eso es muy importante porque sí hay forma de recuperar, digamos, con creces. Don Boris, 2283-0710, cualquier estafa y cualquier cosita, amigo de la casa. Siempre le agradezco. Gracias, don Boris.